Bueno, en esta oportunidad mi grupo va a explicar sobre lo que es la otitis media aguda. Los integrantes son Mari Marlene Colque Mamani, Lisette Julieta Churataco, Henry Mamani Chambi, Rosario Tenorio Zaire, Ever Quispecero y Josette Lisbeth Mamani Quispe. Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante Genzi Manichambi. En esta ocasión vamos a hablar sobre otitis media aguda. Itis nos habla de inflamación media del oído medio. Entonces, y aguda es un proceso agudo. Entonces, vamos a ver qué es el proceso séptico inflamatorio del recubrimiento mucoperiósteo del oído medio. Esta puede afectar también a la parte a la mastoides. Ya sabemos que está comunicada con el antromastoideo por el orificio aditus adantum o entrada al antromastoideo, y en el cual se puede producir una acumulación de fusión en la parte retrotimpánica. Es una enfermedad muy prevalente, tiene una incidencia global más o menos del 10,85% de los casos, de los cuales el 51% va a ser en menores de 5 años, más en menores de 4 años. Más o menos el 48% de los casos van a ser en menores de 4 años. La otitis media aguda, etiológicamente hablando, se dice que está dada por infecciones bacterianas o virales. Generalmente van a ir acompañadas por una infección de las vías respiratorias superiores. Aquí observamos una de las causas más frecuentes, que son la Moraxella catarrhalis y el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae, pero la más sobresaliente de esto va a ser el Streptococcus pneumoniae. Bueno, mi nombre es Ever Quispecero. Yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología de la otitis. La fisiopatología nos hace referencia a la patogénesis de la otitis en relación directamente con la función de la trompa de Eustaquio. Esta estructura va a tener tres funciones principales, que son la primera, que se encarga de ventilar el oído medio igualando la presión entre la atmósfera y el oído medio. La segunda, que se encarga de proteger las presiones y secreciones nasofaringes. Y la tercera se encarga de drenar las secreciones producidas en el oído medio mediante el movimiento mucociliar. Las alteraciones en la función de la trompa de Eustaquio, esto nos lleva al cuadro de una otitis media aguda. Esto al favorecer el atrapamiento de las secreciones y a su vez también una proliferación bacteriana. Entonces, por otro lado, la disfunción de la trompa nos favorece a la absorción de gas y presiones negativas, estos subsecuentes a la cavidad del oído medio, con formación de exudados y acumulación de líquido. Los factores mencionados previamente van a llegar a provocar la liberación de mediadores de la inflamación, como las citocinas, que a su vez van a liberar factores secundarios como las interleucinas, interferones, histaminas, bradicininas, fosfolipasas, y algunos derivados del ácido araquidónico como leucotrienos y las prostaglandinas. Estos mediadores van a llegar a incrementar lo que es la actividad secretora de la mucosa del oído medio y aumenta la permeabilidad vascular de la misma, que va a ir originando un derrame. Los mediadores de la inflamación van a llegar a causar un daño tisular. Puede ser local, y esto va a llegar a dar como consecuencia el empeoramiento de un curso clínico o también de una resolución tardía de cuadro. Entonces, la falla en cualquiera de las funciones de la trompa de Eustaquio se puede ver como la disfunción de la trompa. Esto puede caracterizarse por falla en la función dinámica, y también la apertura activa. Esto se puede ser una falla de la función pasiva y una alteración mixta, que sería la obstrucción mecánica. Continuando con la parte clínica, voy a hablar de 4 puntos. Uno va a ser la fase precoz, fase supurativa, otitis media aguda y otitis media crónica. En la fase precoz, el paciente ya va a llegar a presentar otalgia pulsátil. Esto ya va a ser debido al acúmulo de líquido a tensión en el oído medio. También va a presentar fiebre, malestar general, hipoacusia de transmisión. Por el estudio de otoscopía, esto ya se va a llegar a ver un tímpano
que va a estar más abombado y perénico. En la fase supurativa va a llegar a presentar otosea y mejora de otalgia. ¿Por qué? Porque debido a la perforación del tímpano va a mejorar ya la hiperperfección en el oído medio. Mediante la otoscopía ya vamos a ver una perforación timpánica en la parte tensa normalmente. Y esto ya va a ser en el cuadrante posterior inferior. También vamos a llegar a hablar de la otitis media aguda. Esto ya se presenta en 3 fases. En la primera fase va a haber inflamación oxidativa. Su duración va a ser de un lapso de 1 a 2 días. Va a llegar a presentar el paciente fiebre entre 39 a 40 grados aproximadamente. Y en la segunda fase, antes de su perforación, se va a formar una fístula puntiniforme. También va a desaparecer las puntiniforme en el cuadrante posterior superior. Esto ya va a ser con una salida de pus de tipo pulsátil, con un fluido no fétido, no va a tener un olor fétido. En la tercera fase ya va a haber una disminución del enrojecimiento y del engrosamiento del tímpano. Va a desaparecer las pulsaciones, va a haber exudado, pero eso ya va a ser tipo mucoso y va a ser transparente también. Esto ya va a desaparecer y va a cesar ya finalmente. Ya va a haber un cierre de una forma espontánea, pero puede llegar a quedar una fina cicatriz. En la otitis media crónica va a haber una supuración crónica. En esta ya va a ser de una forma mucopurulenta, no fétida. La otitis va a presentar totalmente ya, puede ser de una forma asintomático. Y en el exudado algodonoso puede ser purulento y en fases agudas puede presentar mucoso y transparente en la fase de mejoría ya. Va a ser de un tipo medio más transparente. En la audición puede llegar a presentar hipoacusia de conducción, puede haber ausencia ya del dolor y el paciente ya va a mejorar. Eso sería en cuanto a la clínica. Con la exposición vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico. Dentro del diagnóstico, la OMA requiere que nos podemos basar en el diagnóstico mediante la historia clínica del paciente, que va a ser de inicio agudo, y el examen físico con otoscopio. ¿Ya? En caso de que no lleguemos a un diagnóstico definitivo, que sucede en raras ocasiones, se puede realizar exámenes complementarios. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que podemos realizar? Tenemos lo que es la audiometría, la timpanometría y la otoroscopía. Ahora, la OMA también refiere elementos en las cuales nos menciona que la otitis media va a ser de inicio abrupto, va a haber inflamación y va a haber exudado. Entonces, la presencia de exudado en el oído medio es sospechada. ¿Por qué? Porque, como podemos ver acá en la imagen, tenemos un abombamiento de la membrana timpánica, ¿ya? También va a haber una movilidad de la membrana limitada o va a estar ausente. Puede haber o no movimiento. Y también en muchas ocasiones dentro de la otitis media vamos a observar lo que es líquido o aire, como podemos observar en las imágenes. Va a haber también signos o síntomas de inflamación del oído medio. Puede presentar también lo que es eritema de la membrana timpánica. Entonces, para que nosotros tengamos un diagnóstico adecuado y definitivo, podemos decir que cuando el paciente no va a presentar un abombamiento ni efusión timpánica, no hablamos de otitis media. Pero si nuestro paciente va a presentar un abombamiento moderado o efusión timpánica, con un dolor agudo menor a las 48 horas y acompañado de eritema, sí podríamos estar hablando de otitis media. Y si el paciente va a presentar abombamiento moderado o ya sea severo, y va a presentarse lo que es la efusión, obviamente que sí, también estamos hablando de otitis media. Vamos a continuar con el tratamiento. Vamos a tener tanto el tratamiento para el manejo sintomatológico, antibiótico terapia y lo que es el quirúrgico. En la analgesia vamos a tener lo que es
manejo sintomatológico para reducir lo que es el dolor, que aquí más que todo les molesta el dolor y lo que es la fiebre. Podemos dar lo que es el ibuprofeno, 5 a 10 miligramos kilogramo día o vía oral cada 8 horas, de 3 a 4 días. El diclofenaco de 1 miligramo kilogramo días o vía oral por cada 8 horas, de 3 a 4 días. También vamos a dar lo que es antibióticos para lo que es la reducción de los síntomas y lo que es el dolor y la reducción de las recurrencias, se podría decir. Podemos dar, como primera línea vamos a dar la amoxicilina de 50 miligramos a 100 miligramos kilogramo día cada 8 horas, y también la que ya podemos dar lo que es la amoxicilina más lo que es el ácido clavulánico de 50 a 100 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 10 días. También podemos dar a aquellas personas también que son resistentes, se podría decir, podemos dar lo que es la citromicina de 10 miligramos kilogramo día o vía oral de 500 miligramos por 5 días. Para lo que es el tratamiento quirúrgico, primero tenemos que ver los factores del paciente, como va a ser, vamos a ver la edad, la ocupación, la habilidad, lo que es el apego al seguimiento. También tenemos que ver si el paciente es diabético, si es hipertenso, en edad, si es una edad adulta. Tenemos que ver todos esos puntos, porque lo que vamos a realizar en lo que es en el tratamiento quirúrgico, vamos a retirar lo que es el tejido infectado del oído medio, vamos a reparar lo que es los mecanismos de la audición, preservando lo que es la anatomía del oído. Vamos a realizar los siguientes procedimientos: una tricomía transversal, una mastectomía, una timpanoctomía posterior.